Gracias, mis amados hermanos, en esta tarde. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea muy glorificado en medio nuestro. Gracias al Señor porque nuevamente nos concede este privilegio y esta oportunidad de poder estar en su casa para recibir del consejo de su santa palabra. Y en esta oportunidad la encontramos en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 1, donde el apóstol ha venido manifestando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la deidad de nuestro Salvador. Y él lo manifestó como dice el versículo 1 de este mismo capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué importante, mis amados hermanos, entonces la aseveración que el apóstol hace. Y después nos presenta el testimonio que Juan el Bautista hace también de nuestro Salvador. Y él lo da a conocer a los hombres allí en el lugar donde ellos se encontraban. Juan era el que estaba bautizando y llamando al arrepentimiento a los hombres que vinieran a Dios, y él les decía: arrepentíos y convertíos y creer a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero él dice de que también el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, este varón, Juan el Bautista, era el que venía a aparejar camino a Dios, el que venía a aparejar el camino a Jesús para poder cumplir con la labor que el Padre le había encomendado desde la eternidad. Y Juan cumplía con este propósito, mis amados hermanos, y ahora era necesario de que su ministerio menguara para que pudiese crecer este glorioso ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, que venía ahora a dar a conocer a su Padre y a traer este evangelio glorioso que iba a transformar las vidas de muchas personas, que iba a transformar las vidas de cada uno de nosotros, de lo que le hemos recibido en nuestros corazones. Bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros en aquel entonces, antes de la cruz, el hombre traía, mis amados hermanos, delante de la presencia de Dios, se manifestaba con un cordero para expiar sus culpas, pero esto no borraba, mis amados hermanos, el pecado de la criatura. Y estaba por ley, mis amados hermanos, la ley que Dios le dio a Moisés, de que todo hombre ofreciera un sacrificio delante de la presencia de Dios. Y esto apuntaba específicamente al Mesías que había de venir, y que los profetas venían proclamando, venían enseñando, mis amados hermanos, de que un Mesías venía a este mundo para librarlo de sus pecados. Y bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. En Gálatas 3, 21, 22, la palabra nos dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Por lo tanto, mis amados hermanos, este es un ministerio de fe. Así también en el principio, mis amados hermanos, también era por fe. Abraham creyó a las promesas de Dios y esto le fue contado por justicia. Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre este ministerio estuvo por la fe para que ahora todo aquel que viniera a nuestro Salvador Jesucristo en ese sacrificio realizado allí en el madero de la cruz, ahora pudiese alcanzar salvación y vida eterna. Y esto se recibe por fe. Y para eso hay que creer. Creer a la palabra de Dios. Creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Romanos nos dice allí en el capítulo 3, versículo 25, mis amados hermanos, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo pecado, mis amados hermanos, que el hombre fue cometiendo, estaba sujeto también a este principio de fe, para que el hombre en el pasado, mis amados hermanos, ellos murieron esperando, teniendo esa esperanza de su Redentor, de su Salvador, que venía a este mundo como Dios lo había prometido, allí a la mujer en el huerto, allí en Génesis 3:15, mis amados hermanos, donde hace esta promesa. Bendito es el amor de Dios, por lo tanto, que Dios manifestó a su Hijo, y ahora Juan lo estaba presentando allí en medio de la multitud. Y allí él podía decir, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan en edad era mayor, era su primo, Jesús. Pero él reconocía la superioridad que había en este varón, porque Dios se lo había revelado. Y por eso él dice, yo no lo conocía, porque él no sabía, mis amados hermanos, pero Dios le reveló, Dios le manifestó quién era el que venía ahora hacia él en medio de la multitud, y allí estaba en medio de ello el Salvador del mundo. Que bendito es el amor de Dios, que bendita es su misericordia, mis amados hermanos, porque nuestro Salvador ahora empezaba su obra, a lo cual Él había venido a esta tierra. Él había nacido con un propósito, había venido a esta tierra, se había, mis amados hermanos, humanizado para poder traer este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación y de vida eterna. Por eso era el Cordero de Dios. Allí los hombres sacrificaban un animalito, sacrificaban, mis amados hermanos, para la expiación, y como decíamos antes, pero esto no quitaba el pecado en ello, sino que aquel Cordero era un símbolo de aquel Cordero perfecto. El hombre allí, mis amados hermanos, ellos tenían que ir por un animalito, comprarlo, y estaban dadas las instrucciones cómo debía de ser este animalito. Decía que debía ser perfecto, que no tenía que tener talla, que no tenía que tener ningún defecto. Mis amados hermanos, tenía que ser examinado y ser puesto delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos en el Señor. Pero el hombre fue distorsionando todo esto. El hombre después traía cualquier animal, mis amados hermanos, y no se preocupaban muchas veces si era sin defecto o no.
mis amados hermanos, se hizo un mercadeo, se hizo una comercialización de todo esto. Y por eso ahora Dios se proveyó del verdadero Cordero. Y esto fue dado por Dios. No fue dado ni buscado por el hombre, sino que fue dado a la humanidad como ese Cordero perfecto que venía a este mundo a derramar su preciosa sangre por amor a cada uno de nosotros, por amor a todos los que estábamos extraviados en delitos y pecados, en la cual no había esperanza alguna para nosotros, porque no había modo de alcanzar salvación, de alcanzar vida eterna. Pero este fue el Cordero perfecto, examinado en todo, mis amados hermanos. Allí Él, con su vida, dio testimonio de que en Él no hubo pecado, que en Él no hubo maldad. Pero el hombre, mis amados hermanos, los religiosos de aquella época que tenían celo de este varón, levantaron calumnia, lo acusaron de ser hijo de Belcebú, mis amados hermanos, hijo de Satanás, y levantaron falsos testimonios, acusándolo, mis amados hermanos, en el Señor. Él fue examinado en todo y en él no se encontró maldad ni pecado. Y él solamente, ¿qué hizo? Vino a hacer el bien. Vino a pregonar el año agradable delante de la presencia de Dios, su Padre. Mis amados hermanos, por lo tanto, en él estaba la vida y en él estaba la luz de los hombres. Y él era el que iluminaba el corazón de aquellos que andaban en tiniebla, andaban en oscuridad. Más bendito es el amor de Dios, que manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia, ilumina el corazón de la criatura y ahora lo hace recibir en fe este amor tan bendito, tan grande. Qué importante, mis amados hermanos. Por eso que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, tuvieron instrucciones de celebrar la Pascua, mis amados hermanos, y allí hacer este sacrificio de aquellos corderos que fueron preparados para que con su sangre limpiaran los dinteles de sus puertas, mis amados hermanos, los postes, y esto apuntaba a esta obra redentora, a esta obra maravillosa que nuestro Salvador iba a realizar en favor de cada uno de nosotros. A través de todos los tiempos se manifestaba el gran amor de Dios, quien nos amó con amor eterno, mis amados hermanos. Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios que Él derramó en favor de nuestras vidas, mis amados hermanos. Por lo tanto, este Cordero no debía tener defecto. Y mis amados hermanos, allí en Éxodo 12, 5, 6, la palabra nos muestra, mis amados hermanos, la forma de la misma manera la vida pública de nuestro Señor Jesucristo bajo un escrutinio hostil fue la prueba que Él tuvo que rendir delante de los hombres para manifestar su deidad, para manifestar su santidad. Mis amados hermanos, revelando a su Padre. ¡Qué amor más grande! Dice también que el Cordero había sido puesto a prueba de esa manera y de esa prueba debía ser sacrificado, debía ser matado. Mis amados hermanos,
Allí en Éxodo 12:6 nos habla la Escritura, mis amados hermanos. ¿Y qué nos dice Éxodo 12:6? Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Debía, por lo tanto, mis amados hermanos, ser guardado y puesto a prueba, porque iba a ser sacrificado. Y este Cordero, mis amados hermanos, que vino a este mundo a redimir a esta humanidad perdida, a las 3 de la tarde, Él fue allí puesto en aquel madero, pero antes había sido golpeado, había sido vituperado, había sido escarnecido, mis amados hermanos, hasta lo sumo. Y la sangre debía ser debidamente aplicada, como lo dice también ahí en Éxodo 12:7, que nos dice, mis amados hermanos, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las cosas que han de comer. Esta fue una ceremonia que tenía que ser recordada por todos, por todo el pueblo judío, hasta que Él venga. Mis amados hermanos, allí este Cordero, que en aquel tiempo representaba la salida de ellos, mis amados hermanos, de aquel lugar de esclavitud, así también para nosotros representa la sangre de nuestro Salvador, quien nos rescató de allí de donde nada valíamos, de la esclavitud del pecado, de la muerte en la cual estábamos todos sumidos en delitos y pecados, porque estábamos todos apartados de Él. Bendito es el amor de Dios. Y en esta palabra, el apóstol, mis amados hermanos, a través de Juan el Bautista, ahora está revelando este acontecimiento cuando Él irrumpió allí en aquel lugar donde Juan bautizaba, y ahora Él venía y Él tenía instrucciones por el Espíritu Santo que se le había revelado a su vida para ahora decir: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Mis amados hermanos, allí Juan recibió esta revelación, que siendo aquel varón menor que él, pero que en dignidad era tenía una existencia eterna. Mis amados hermanos del Señor, él reconocía entonces en Jesús que era mayor que él. Por lo tanto, mis amados hermanos del Señor, ayúdenos y que el Espíritu Santo de Dios se revele a nuestra vida, se revele a nuestros corazones, y que nosotros podamos comprender cuál es la obra de Dios en favor de nuestra vida, cuál es lo que Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, cuál es la posición nuestra hoy día en medio de la sociedad, en un mundo que se debate en el dolor, en la angustia, en la desesperanza. Ahora nosotros, mis amados hermanos, debemos de llevar este evangelio bendito, proclamarlo por todo lugar, por todas partes, a todo hombre, a toda mujer. Mis amados hermanos, en nuestras familias, ¿cuántos de nuestros familiares que aún no han conocido este verdadero amor de Dios y que
muchas veces tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero Dios no ha iluminado sus corazones, no ha iluminado su vida, y allí viven en esta cavilación, mis amados hermanos, de esta duda de si es o no es, porque ellos no han experimentado ese verdadero amor de Dios. Y mis amados hermanos, y aun cuando nosotros podamos haber nacido en un hogar cristiano, pero nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, la revelación del Espíritu Santo de Dios para que se manifieste en favor de nosotros. Como decía nuestro hermano Cristian al presentar a Miguelito en esta hora, para que Dios a su debido tiempo se manifieste en favor de él y también él pueda venir al arrepentimiento. Todos nosotros, mis amados hermanos, que hoy día aquí nos congregamos, todos los cristianos, mis amados hermanos, hemos tenido ahora este reconocimiento que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, a tomar lo que nosotros teníamos que haber pagado, mis amados hermanos, pero Él cumplió por nosotros el castigo. El juicio de Dios fue manifestado en aquella cruz en favor de todos los hombres, mis amados hermanos, y Él con paciencia soportó los pecados de todos aquellos antes de la cruz, como así también de los que continuamos. Y hoy en este mundo, mis amados hermanos, le reconocemos ahora a Él y delante de su presencia nos allegamos para recibir de Él el perdón y la remisión de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que puede lavar y quitar el pecado de la criatura. No hay ninguna otra condición sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella quita para siempre el pecado del hombre malo, del hombre pecador que viene delante de su presencia y le reconoce como su hacedor. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Y el amor de Dios se manifestó aún estando allí colgado en aquella cruz, crucificado, cuando uno de los ladrones le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El amor de Dios siempre, mis amados hermanos, se fue manifestando en favor de la humanidad. Y el profeta Isaías, así también, él daba esta profecía, mis amados hermanos, que decía allí en Isaías: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Mis amados hermanos, qué bendito es el amor de Dios. Eso está escrito allí en Isaías 53, 6, 7 y 10, mis amados hermanos. Y también en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, allí también nos narra en el capítulo 5, 6 y 8, y nos dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué bendito es el amor de Dios. En el mismo libro,
en el capítulo 7:14 de Apocalipsis nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué presentación más maravillosa hizo Juan el Bautista de quien venía a su encuentro? Mis amados hermanos, esta revelación tan grande cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es nuestro Salvador, el Cordero que se inmoló en favor de cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí nosotros para alabarle, para glorificarle, para bendecirle, para exaltarle, porque Él es digno de toda honra y gloria y alabanza. No hay nadie como Él, como dice la palabra, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por la cual el hombre pueda creer y ser salvo, sino que solamente a Jesucristo nuestro Salvador. Qué bendito es el amor de Dios. Por eso Juan el Bautista hacía, mis amados hermanos, este reconocimiento. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y qué dijo él en el versículo 29? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba en medio de los hombres, pero los hombres no le conocían. Solamente el Espíritu de Dios había revelado a Juan el Bautista que este era el Cordero de Dios. Mis amados hermanos, ¿y nosotros hemos recibido este testimonio? ¿Hemos recibido este testimonio que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, solamente a Jesucristo. Qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, ayúdenos el Señor. El apóstol Pedro allí nos habla en primera de Pedro 1, 18, 20 y nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de toda nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así lo expresaba el apóstol Pedro allí en el capítulo 1, en el 1 de Pedro 1, 18, 20. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba predestinado, mis amados hermanos, porque el Señor nos conoció a nosotros. ¿Y desde cuándo dice la palabra? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía y Él ahora venía en propiciación de todos aquellos que estábamos perdidos, cada cual extraviado por su propio camino, dice la palabra del Señor. Y ahora Él venía en rescate de estas almas, mis amados hermanos. Qué bendito. Por eso nosotros, ¿cómo no debemos de bendecir el nombre de Dios? ¿Cómo no debemos de alabar su nombre? Si Él lo hizo todo por nosotros. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted, mis amados hermanos, sin el amor de Dios? Estaríamos sumidos quizás en delitos y pecados, porque
sin la obra de Cristo en favor de nosotros. Esa es la condición del hombre. El hombre está en una oscuridad. Y por eso que nosotros vemos lo que hoy día vemos. El mal, la maldad del hombre, mis amados hermanos, ha estado siempre presente en la sociedad. Pero el amor de Dios ha estado desde el comienzo, desde la eternidad, en favor de nosotros. Y por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros le adoramos, le bendecimos, le glorificamos. Los sacerdotes día a día hacían estos sacrificios, mis amados hermanos, pero nuestro Salvador Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos manifestar este gran amor llevando su palabra, especialmente a aquellos nuestros familiares, a aquellos nuestros conocidos que están perdidos, que están sin esperanza y que viven una vida pensando que después de esta no hay otra. Pero nosotros tenemos esta esperanza gloriosa, esta esperanza bendita, que vamos hacia la eternidad y vamos a estar por siempre con Él. Y allí no habrá tristeza, no habrá llanto, ni habrá dolor, porque Él enjugará toda lágrima de nosotros, mis amados hermanos. Por lo tanto, el sufrimiento aquí en esta vida no es nada comparable con lo que nos espera por la eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Salvador, mis amados hermanos. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, al momento de recibir esta salvación tan grande, fuimos sellados. ¿Fuimos sellados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahora somos propiedad de Él. Antes, estando en el mundo, no teníamos control y actuábamos conforme a los deseos de la carne. Pero ahora hay uno que nos tomó y nos tomó como sus hijos, mis amados hermanos. Y ahora el Espíritu de Dios es el que ahora nos ciñe, nos dirige. El Espíritu Santo de Dios que fue dado por nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dijo a sus discípulos que era necesario que Él dejase este mundo para poder enviar al Consolador, a este Santo Paracleto, mis amados hermanos. ¿Y quién es este Consolador? El Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros y nos dirige y nos enseña y nos lleva a toda verdad y a toda justicia, mis amados hermanos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que nos podamos someter a Él, para que podamos obedecerle, porque la palabra del Señor nos dice que al corazón contrito y humillado Él no lo despreciará, sino que Él hará morada en nuestros corazones y habitará nuestras vidas. Y por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros andaremos conforme a los principios y a los propósitos de Dios, no conforme a nuestros deseos, porque nuestros deseos, mis amados hermanos, solamente nos conducen al error,
nos conducen a la maldad y al pecado. Ayúdenos el Señor ahora para que nosotros podamos recibir la reprensión de Dios cuando estemos en alguna falta, en alguna situación no agradable delante de Él, sino que su Espíritu Santo que nos ciñe, mis amados hermanos, nos dirija y podamos nosotros amarle en espíritu y en verdad. En el principio, allí en Génesis 6:3, la palabra dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y primera de Samuel 16:14 nos dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Mis amados hermanos, el Espíritu de Dios desde el principio de la creación ya estaba sobre esta tierra. Y dice la palabra allí en Génesis 1 que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Qué importante, mis amados hermanos, entonces nosotros poder reconocer el Espíritu que mora en nuestras vidas, el Espíritu que mora en nuestros corazones, porque la palabra de Dios nos dice que también hay espíritus engañadores y por lo tanto nosotros tenemos que discernir qué espíritu moran en nosotros. Mis amados hermanos, por lo tanto, allí el salmista decía en Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mis amados hermanos, que este Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que nosotros seamos llevados por Él. No por la corriente de esta vida, porque el mundo marcha a un precipicio, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros leemos o escuchamos las noticias o vemos, mis amados hermanos, cómo está el mundo hoy, cómo los hombres se ensorbecen, mis amados hermanos, la soberbia los nubla. El Espíritu de Dios siempre desde la eternidad mostrando al hombre la condición, porque estábamos todos perdidos, dice el apóstol Pablo. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Cuántas muertes, cuánta destrucción. Vemos los horrores de la guerra. Por todos lados se oye el clamor, mis amados hermanos. Cristo viene. Cristo viene. Y Él viene pronto por lo suyo. Él viene pronto por nosotros. Y dejaremos este mundo de dolor y dejaremos este mundo de maldad, mis amados hermanos, porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Y el juicio de Dios viene sobre los hombres. Pero nosotros seremos rescatados. Qué amor más grande, qué amor más maravilloso. Y estaremos con Él por una eternidad. Qué importante entonces, mis amados hermanos, ser hijos de Dios, ser adoptados por Él. Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Mis amados hermanos, dice Isaías 4:4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y también en Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado. Mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él ya viene y estaremos gozándonos y siendo, mis amados hermanos, allí agasajados con el Maestro, siendo enseñados por Él en todo, mis amados hermanos. Qué bendito es el amor de Dios. El Espíritu de Dios, mis amados hermanos, sea el que a nosotros nos dirija en todo. El Espíritu de Dios se revele a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Espíritu de Dios traiga paz, traiga seguridad. El Espíritu de Dios deseche todo temor, toda angustia, toda depresión, mis amados hermanos, y ponga en nosotros su paz bendita. Que Él nos guíe, nos consuele, mis amados hermanos, cuando estemos en nuestras luchas, en nuestras dificultades. El Espíritu de Jehová nos anime, nos conforte y nos lleve a su palabra, nos lleve a meditar en Él, a cantar, mis amados hermanos, las alabanzas que lo glorifican, porque la alabanza del Señor hace retroceder las tinieblas, mis amados hermanos. Esto yo lo digo también por experiencia, porque cuando estaba pasando malos momentos económicos, en fin, en que no había nada en el hogar, muchas veces contendía con Dios y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero el Espíritu de Dios me movía y me hacía cantar. Y cuando cantaba, se iba la angustia y renacía en mí esa esperanza que el Señor pronto iba a solucionar el problema. Estuvimos con mi esposa, con nuestros niños. Ellos eran chicos todavía. Estuvimos más de un año sin pega los dos. Y solamente el amor de Dios nos sostuvo. Nada más que el amor de Dios. Y lo más importante, que en medio de toda esa dificultad, el Señor afianzó nuestro matrimonio. El Señor lo consolidó, mis amados hermanos. Porque en Él encontramos la fuerza, en Él encontramos el refugio. Y no hay nada más dulce que el amor de Dios. No hay nada más dulce, mis amados hermanos, recibir esas lágrimas que rodan por nuestras mejillas y caen en nuestra boca y uno las siente dulce. El amor de Dios es grande. ¿Cómo no hemos de reconocerlo si Él es todo para nosotros? Él es todo para nuestra vida. Estábamos aquí en Santiago con 3 niños. El mayor tenía como 5 años. El segundo tenía 3 y la niña tenía meses. Mis amados hermanos, pero de allí Dios nos sacó, de allí Dios nos sostuvo. Y lo digo esto, mis amados hermanos, para engrandecer el nombre de Dios.
porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza, porque Él sabe cuál es el camino que cada uno de nosotros llevamos y por dónde nos ha hecho pasar, mis amados hermanos, y cómo Dios nos levanta. Qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, es importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Este Espíritu que descendió allí como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que es como una representación gráfica que vio Juan el Bautista cuando él se acercaba, mis amados hermanos, cuando fue bautizado nuestro Maestro. Dice que allí escuchó la voz de Dios que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí Juan recibió el testimonio de Dios, de quién era el que estaba con él, que él ni siquiera se sintió digno de desatar sus calzados. Y por eso el apóstol Juan manifiesta al principio, mis amados hermanos, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, el Hijo de Dios, mis amados hermanos, Juan el apóstol manifestando que Él era Dios, el Verbo encarnado era Dios y se manifestaba ahora en favor de los hombres, trayendo entonces su luz maravillosa para iluminar el corazón de la criatura y revelar la condición en la cual estábamos delante de su presencia. Y ahora Él traía salvación, traía paz, traía consuelo, traía gozo. El hombre en el mundo no le conoce. Por eso nosotros debemos de llevar la palabra de Dios al mundo para que el hombre le pueda conocer y pueda venir al arrepentimiento, pueda escuchar la voz de Dios y que la voz de Dios se revele a sus vidas, a sus corazones y le reconozcan como su Salvador y Señor. Mis amados hermanos, gracias al Señor por esta palabra que Él nos concede. Juan el Bautista dice en el último versículo, en el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Uno de los nombres, Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Y Él da testimonio, y así también nosotros debemos de dar este testimonio de que en Él tenemos alivio y consuelo para nuestras almas. Solamente en Él. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por esta su santa palabra. Amado Dios, cuántas gracias te damos por este gran amor, por esta gran verdad, por esta gran misericordia que ha sido revelada en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando estábamos sumidos en la maldad, en el pecado. Señor, allí usted extendió su mano de amor y de misericordia y nos rescató de donde nada valíamos para coronarnos de favores y de misericordia. Señor, qué importante es tu palabra para nosotros, porque ella nos revela tu verdad y nos revela en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Gracias, Padre mío, porque muchos, Señor, quieren confundirnos, muchos, Señor, quieren quitarnos esta bendición, pero sabemos, Señor, que si nosotros estamos aferrados a esta vida verdadera, recibiremos de esa savia, recibiremos fuerza y podemos enfrentar el día malo, el día en la cual, Señor amado,
El hombre quiere atemorizarnos, oh Dios mío, pero nosotros estamos seguros bajo el amparo de tu mano poderosa. A usted le alabamos, le bendecimos, le exaltamos, Padre mío, y que su Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas, nos siga revelando, Señor, esta su santa palabra, y que podamos meditar en ella, podamos ver este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a este Espíritu consolador que nos consuela y nos dirige a toda verdad y justicia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo. Amén, amén, amén.